Hoy toca biográfico. Habéis elegido John Lennon. Vamos a hablar un poquito pues de su vida, de alguna curiosidad suya, de alguna movida suya también, de cómo terminó. Y hablaremos también de su relación pues con su familia, con los Beatles, con Yoko Ono. Y bueno, gente, pues esto es el puto programa de los martes y a esto habéis venido. Muy buenas noches, gente guapa, gente preciosa, feliz puto martes. ¿Cómo estáis? Todo el mundo sabe quién es John Lennon. Figura enormemente popular, enormemente conocida, reconocida totalmente en la historia de la música, de la cultura pop. Músico, cantante, compositor, activista. Famoso principalmente por ser uno de los miembros fundadores, uno de los líderes de los legendarios The Beatles. Su sentido del arte y su arte en sí mismo pasó del terreno musical, instalándose al final en el activismo. Ahora, por supuesto, hablaremos mucho más de ello. Y ya no solo era un músico, ya era una especie de símbolo del pacifismo, de la libertad en una época de muchos cambios sociales. Y para entender todo esto, para entender a dónde nos lleva esta bio de John Lennon, hay que hablar, por supuesto, del comienzo. Y ahí lo tenemos, John Lennon de pequeñín. John Winston Lennon, que así se llamaba. Winston fue por Winston Churchill y John fue por su abuelo, al que se le apodaba también Jack. Nació en una familia de clase media, trabajadora, el 9 de octubre de 1940 en Liverpool, Inglaterra. Sabéis que luego a los Beatles se les llamaría el Cuarteto de Liverpool o los Chicos de Liverpool. Sus padres, Alfred Lennon y Julia Stanley, que luego sería, pues claro, Julia Lennon, tuvieron una relación bastante chunga, bastante tormentosa, muy áspera. Y pues claro, John creció en ese ambiente, ya no solo marcado por la ausencia constante de su padre, que estaba más fuera de casa que dentro, también los gritos, los conflictos, las discusiones de sus padres hicieron mella en el chavalín. Y aparte de esto, ya del jaleo que tenía en casa, también se topó pues en sus primeros años de vida con los coletazos de la Segunda Guerra Mundial. Y esto es algo, ¿no? Junto a lo de sus padres y lo de la guerra es algo que acabaría definiendo su dirección, su visión del mundo, su forma de ver las cosas y desde luego, claro, que iba a influir en su creatividad posteriormente. Como decimos, fue una infancia un poquito trágica, difícil. Aún todavía él era muy pequeño, sus padres se separaron, no se hicieron cargo de John, lo dejaron al cuidado de su tía Mimi y de su tío George Smith. Y bueno, pues ya si el chaval ya estaba jodido, pues échale más. Una situación que obviamente le dejó mucha huella, se hizo mucho en él, algo que influiría después en su personalidad, la forma de tratar a la gente o la forma incluso de concebir la familia, el concepto de familia. A pesar de que en el hogar de esta gente ni lo trataban mal, ni mucho menos, de hecho tenía bastante estabilidad. Él siempre se lamentó del vacío dejado por la ausencia de sus padres, a los que obviamente pues eran sus padres, claro que los quería, claro que los echaba de menos. Y se sentía totalmente abandonado por ellos. ¿A qué niño le dices que sus padres no quieren estar con él? Fue a esas edades tan tempranas que John empezó a interesarse por la música. Su madre, Julia, cuando era adolescente, luego se fueron viendo más, ¿no? Ya en la adolescencia el chaval le enseñó sus primeros acordes de banjo. Una madre que toca el banjo, eso no se tiene que desperdiciar tampoco. Enseñó a tocar algunos acordes de banjo, pues en las visitas que le solía hacer, animó, de hecho, a que si le gustaba la música, siguiera con ello, que le gustaba mucho, que era su pasión, que encontrara en eso un camino, una vía de escape. Este consejo de su madre se lo tomó a rajatabla. Él empezó pues a curiosear con la música, a intentar tocar más instrumentos, a intentar componer sus cosillas y en mitad de todo esto, la desgracia golpea a John. Una vez más, su madre es atropellada por un coche, matándola en el acto cuando John tenía 17 años. Y esto pues como es más que obvio, pues lo dejó devastadísimo y le dejó una cicatriz permanente en su vida y de nuevo en su concepto de lo que es una familia. A pesar de todas estas dificultades que tuvo que pasar siendo un chavalín, acabó encontrando pues cierto consuelo o cierta vía de escape en la música. Se inspiraba en grandes artistas a los que admiraba, artistas de su tiempo que su madre le había enseñado, como Elvis Presley y Chuck Berry, y empezó a experimentar, a probar cosas con la guitarra, a componer sus temillas, sus cancioncillas, y junto con unos coleguillas de la escuela formó su primer grupo, The Quarrymen, que esto luego sentaría un poquito las bases de lo que sería el sonido Beatle.
tragó un germen. Como toda infancia, como toda adolescencia que se precie, la de John fue una continua búsqueda de la identidad propia, del sentido, del propósito de su vida. Y la música, que hasta ese entonces había sido nada más que una mera vía de escape, un método de expresión, una válvula para desfogar, pues se acabó convirtiendo en mucho más todavía. Y se transformó definitivamente en una pasión que movería su vida de ahí en adelante, tanto que llegó a convertirse en una de las figuras musicales más prominentes e influyentes de la música y el activismo del siglo XX. Sus primeros pasos en esto de la música se remontan a la adolescencia, cuando fundó con compañeros del colegio su primera banda llamada The Quarrymen. Y este grupo, que aún estaba a medio cocer, estaba en desarrollo, eran chavalines jóvenes que aún no sabían muy bien para dónde tirar, sentaría un poco las bases de lo que al final se acabaría convirtiendo en The Beatles. Y con The Quarrymen, Lennon empezaba ya a experimentar con estilos musicales más variaditos, ya fusionaba el rock and roll pues con el skiffle, que era un género muy popular en aquella escena musical británica de la época. Los comienzos fueron muy modestitos, pronto empezaron a ganar popularidad en los clubs de la Liverpool de esos años 50. Su peculiaridad como cantante, como compositor, ya empezó a destacar un poquito, ya se le veía espabilado para lo que quería. Y unos años después, uno de los momentos álgidos más importantes de la vida de John Lennon fue su primer encuentro con Paul McCartney en 1957. A Lennon le impresionó mucho el talento que tenía McCartney como músico y como compositor, y lo invitó a unirse al grupo de Quarrymen. Y esto fue el principio de algo que no sabían lo mucho que se les iba a ir de las manos. No sabían hasta qué punto iban a llegar, ni se lo imaginaban, pobrecitos. Y bueno, pues el resto es historia. Junto con McCartney y otros miembros que después se sumarían, como George Harrison y Ringo Starr, Lennon empezó a experimentar, a explorar nuevas posibilidades sonoras, musicales, perfeccionar un estilo que luego le acompañaría y que empezaría a ser distintivo suyo. Juntos acabaron formando The Beatles en 1960 y en muy poco tiempo se convirtieron en una especie de boom cultural. Es uno de los primeros ejemplos de locura fan, de fenómeno fan, la famosa Beatlemanía. Los primeros años de la banda, los primeros años de The Beatles fueron fugaces, meteóricos, vamos, fue un ascenso tremendo a la fama, al estrellato, al éxito internacional. Eran unos chavalines jóvenes y esas cosas hacen mella también en uno, son difíciles de gestionar. Las canciones, que para ese momento eran bastante rebeldes, tenían una presencia escénica muy peculiar, todos con el pelao este que se ponían y el trajecillo, rebosaban cierto carisma. Pues se quedaron con el corazón de millones de fans, primero en Inglaterra y luego en todo el mundo. Fue cuando Lennon emergió entonces como uno de los líderes de facto del grupo. También en esa época ya John Lennon no solo estaba centrado en su expresión como músico, sino que también empezó a hacer sus letras. Su faceta de letrista trataba temas pues como el amor libre, la política, el activismo, la espiritualidad incluso en muchas de sus canciones. Letras entre lo profundo y lo provocativo que hacían que una generación entera en ese momento se sintiera bastante identificada con esa búsqueda de respuestas, esas constantes ganas de avance social y de cambio, y ese olorcillo rebelde que echaban en aquella época. Pues a medida que el grupo iba haciéndose más popular, más grande, que alcanzaba cotas de éxito que ellos ni se imaginarían, también exploró Lennon otros proyectos musicales fuera del grupo, y junto a ya su por entonces esposa Yoko Ono grabó álbumes, pistas experimentales que ya intentaban cargarse un poquito las convenciones musicales e incluso a veces sociales de la época. ¿Cómo les llegó esa fama? ¿Cuál era la fórmula Beatle? ¿Cómo los Beatles, de ser 4 chavales de Liverpool, 4 mataos, como aquel que dice, llegaron a llenar estadios? Al fin y al cabo, la fama de Lennon no fue un mero capricho del destino, o al menos no del todo, no fue del todo un golpe de suerte, más bien fue el producto de una combinación de factores. Tanto el talento, por parte suya, como una disciplina y un trabajo constante, que para mí es el ingrediente básico si quieres llegar a algún sitio con lo que sea, y las circunstancias propicias. Vamos a decir que estaba en el lugar adecuado, en el momento idóneo. El punto de inflexión de la carrera de Lennon llega con la formación definitiva de The Beatles en 1960, con Paul McCartney, con George Harrison, con Ringo Starr y con el mismo Lennon, que
que ayudaron a crear una tendencia, una nueva era en la que la hasta entonces inocente música pop o rock and roll, como lo quieras llamar en esa época, llevaron ese tipo de música a nuevas cuotas. Una combinación de talento musical, de encanto escénico, de carisma, la imagen juvenil que tenían, el rollito Beatle, ¿no? Eso desató una Beatlemanía tremenda, despedía rebeldía en aquel momento por los cuatro costados, convirtió al grupo en una auténtica locura global. Y bueno, pues se puede decir que una de las claves de ese éxito, de ese ascenso al estrellato meteórico que después les llegaría, habría sido su capacidad tal vez para adaptarse, para evolucionar continuamente como grupo, y desde sus humildes comienzos en algunos clubes de Liverpool hasta estas escenas legendarias que recordamos, ¿no? Icónicas, recordadas, por ejemplo, la que veis en la foto cuando llenaron el Shea Stadium, demostraron tener una versatilidad, un ingenio, una rebeldía, una frescura que supieron además gestionar y usar de forma muy eficaz, prácticamente eclipsando al resto de grupos que se les empezaban a querer parecer. De repente todos los grupillos de ese estilo querían tener el rollete Beatle. Y aunque el talento musical, sin duda, es lo más importante en esta historia, hubo una cantidad considerable de ingenio comercial, por qué no decirlo, y una dosis muy generosa de suerte también. La colaboración con Brian Epstein, manager de los Beatles, hasta su fallecimiento a los 32 años en 1967 por una sobredosis, creo, de barbitúricos, fue esencial para proyectar al grupo, para hacerlo visible, para ponerlo en el mapa, en el escenario mundial. Mientras que otra persona, el productor George Martin, también animó al grupo a experimentar con nuevas técnicas, con nuevos sonidos, nuevas formas de grabación. Estas dos personas, en un principio externas al grupo, tienen mucha de la culpa del éxito posterior de los chicos de Liverpool, dándoles la fama pues que luego tendrían. Y los Beatles, hablando del fenómeno fan, no solo enamoraron al público de la época, o sea, han sobrevivido prácticamente hasta el día de hoy con música tan fresca como el día en que se creó. O sea, no han perdido un ápice de esa frescura que les sonaba entonces. Si te gustaban los Beatles entonces, te siguen gustando ahora. Son temazos como Love Me Do, como A Hard Day's Night, Hey Jude, While My Guitar Gently Weeps. Son canciones que todavía hoy son consideradas, son reverenciadas, son cantadas, son versionadas por una enorme variedad de artistas y músicos. Les obligaron a grabar un puñado de canciones en alemán para encajar mejor con su música en Alemania. O eso pensaba su discográfica. A ellos no les hizo puta gracia grabar eso y ahí se negaron a grabar en cualquier otro idioma que no fuera inglés. De hecho, hay canciones de los Beatles en alemán. No solo hablamos de música, tuvieron una influencia enorme los Beatles en el cine, la política, la moda, la sociedad de su época. Y más adelante esa imagen rebelde, carismática de John Lennon lo convertiría ni más ni menos que en todo un icono de la contracultura de los 60, que su activismo político y su búsqueda de la paz pues lo establecerían como una figura importante en movimientos como el pacifismo o el hipismo. Y sin embargo, como todo el mundo sabe, el camino a la fama suele estar labrado de malos días, de obstáculos, de contrariedades, de problemas, de movidas, los constantes compromisos de giras, la opresiva presión de la fama, las tensiones y rentillas internas dentro del grupo, pues obviamente son cosas que te ponían el día difícil, te ponían la vida difícil, y hacía falta mucha resistencia, mucha resiliencia, mucha fortaleza interna, tanto por parte de Lennon como por sus compañeros de banda, para no mandarlo todo a cagar. Pero bueno, a pesar de todo esto, se mantuvieron unidos, todo lo que pudieron, vamos a decirlo así, y continuaron siendo una banda fuerte y a día de hoy, una de las bandas con más éxito de toda la historia, que se dice muy prontito. Bueno, ahora hablaremos también un poquito de las relaciones más importantes que tenía Lennon, tanto con su familia como con su gente más cercana. Yo creo que Lennon, esto ya es una cosa, pensamiento mío, pero yo creo que Lennon, debido al tipo de infancia que tuvo, influyó luego, claro, en su personalidad, y él era una persona muy echada para adelante, muy accesible, muy habladora, imagino que influida por eso. Era su método, su escudo, su forma de defenderse. Como yo no quiero ser así, me daba la impresión de que John Lennon era una persona que se empujaba a sí mismo para echar para adelante, para ser, entre comillas, una persona funcional. Detrás de cada persona, pues tenemos, claro, una familia. Puede estar mejor o peor, te puede tratar mejor o peor, pero para entender al personaje tenemos que entender también en parte de dónde viene y qué relación tiene pues con esta familia suya. Su familia desempeñó un papel muy importante, muy fundamental en su vida, pese a que no, pese a que pueda parecer que no. Y especialmente
especialmente durante la infancia y la adolescencia. Lennon era hijo único. Padres, Alfred y Julia, no tuvieron más hijos. Pues aunque tuvo una relación bastante tensa con Alfred, con su padre, John acabó encontrando en su tía Minnie y en su tío George un refugio emocional durante esa infancia tan difícil. Y fue su tía Minnie quien lo crió en su hogar de Melnow Avenue, en Liverpool. Le dio esa estabilidad que el chico no tenía, le dio ese apoyo que el chico no tenía, mientras lidiaba con un padre que se desentendía y con una madre totalmente ausente hasta su adolescencia. Una relación además con su madre bastante compleja. Él y su madre estuvieron separados. Fue durante su adolescencia que empezaron a recuperar el contacto, desarrollaron un vínculo más fuerte. Le enseñó esos acordes de banjo, le enseñaba sus discos de Elvis Presley, de Chuck Berry, de Fats Domino. Ya se lo flipaba él. Pues la muerte de su madre, atropellada en 1958, dejó al chaval hecho una mierda. Terminó canalizando esa ira, esa rabia, ese dolor, esa frustración a raíz de la pérdida en su música y además en su arte plástico. Tuvo sus pinitos intentando cosas en la vertiente plástica del arte. ¿Sabíais todo esto de la infancia de Lennon? ¿Sabíais que este chico lo había pasado tan mal? ¿Cómo os imaginabais la infancia de Lennon? Los que no lo supierais, me gusta que me comentéis, me gusta que me habléis. Otra de las relaciones importantes, obviamente, fue con los Beatles. Pues todo esto lo acabó canalizando en su forma de ver el mundo, en su forma de concebir las relaciones, su forma de entender las familias, su forma de entender la vida y el arte. Una de las relaciones de los entornos más importantes en los que Lennon se movía era precisamente su propia banda, la relación más influyente, con perdón de Yoko Ono, que también hablaremos de ella ahora. Desde que los Beatles se formaron en 1960 hasta que se disolvieron en 1970, Lennon y McCartney estuvieron trabajando codo con Harrison y Starr para dar forma. Este curioso, este peculiar, este mágico episodio de la historia de la música. Esto en lo que se acabó transformando el grupo. Cómo evolucionan de los chavales con trajecillo y pelados a lo mod a esto. La amistad también entre sus propios miembros. No podían estar llevándose mal todo el tiempo. Era una parte muy importante de la historia del grupo. Aparte de sus retillas internas, de sus cosas, hubo ciertas tensiones, ciertas disputas. Seguían compartiendo una conexión muy fuerte, especialmente con Paul McCartney. Y eso pues se forja a base de años de viajar juntos, de camaradería, de colaboración y, ¿por qué no?, también de malos momentos y de días difíciles. Unos amigos de estos para toda la vida, ¿no?, que se dice. Ahora es cuando podéis tirar culebras y sapos por la boca, venga. Porque ahora vamos a hablar de Yoko Ono. Ahora es cuando. Ahora es cuando la matan. No hace falta decirlo. Una de las relaciones más fuertes, pero a la vez más controvertidas que tuvo John Lennon fue su matrimonio con la artista plástica japonesa Yoko Ono. En un principio les unía el activismo político y su peculiar y vanguardista, con comillas muy gordas, visión del arte. Estos dos, Lennon y Ono, se convirtieron en la parejita del millón, ¿no? Una parejita icónica de la contracultura, al menos británica en un principio, de los años 60 y 70. Eran como el escaparate del hipismo. Un hippie es esto. Fue una relación que además fue criticada públicamente, sobre todo por los fans. Os lo podéis imaginar, ¿no? Y que obviamente, y creo yo personalmente, que con toda la razón del mundo, culpaban a Ono por la ruptura de tan icónica banda. Los fans pensaban que de no haber sido por Yoko Ono, los Beatles por lo menos hubieran durado una decadita más. Esta relación, como digo, fue criticada por los fans porque, según ellos, Ono fue la que rompió a los Beatles. Sin embargo, John Lennon era de otra opinión. Para John Lennon, Yoko Ono era una fuente continua, un manantial que no paraba de fluir de inspiración, de apoyo durante sus últimos años, que él no sabía que eran sus últimos años, obviamente. Una compañera con la que luchar por causas como la paz mundial y los derechos humanos y animales. Era pues la hippie que le faltaba al otro, como en toda relación que se precia. Tuvo muchos altibajos, pero sin embargo tenían ese vínculo que ya habéis visto en fotos, ese vínculo profundo, me atrevería a decir hasta empalagoso, que ya iba más allá de esos terrenos. Ya trascendía el arte, el activismo, la música ya era una cosa personal de ellos dos. Un compromiso que además no solo era entre ellos, sino que era de ambos, con causa mayor, como una búsqueda de la paz, del bien en el mundo. Muy iluso también. Y claro, esto hizo que se les conociera muchísimo en ciertos círculos, ya no solo musicales, sino artísticos y activistas. Y sabéis que John Lennon tuvo dos hijos. Uno es Julian, fue llamado Julian
Julian en homenaje a Julia, a la madre y el otro, que es del que vamos a hablar hoy. No vamos a hablar de Julian, más que anecdóticamente, pero vamos a hablar del otro, que es Sean. Sean Lennon, ahora me decís, le va a negar a alguien que es hijo suyo. Son pastados, tío, son clavados los dos. Bueno, pues Sean Lennon es el hijo de John y Yoko. Para Lennon, esta vez sí. Ahora hablaremos también de Julian, pero esta vez sí Lennon quiso hacer de padre. Esta vez le dio por hacer de padre. El pequeño Sean sí fue de verdad y sinceramente una fuente constante de alegría para el ex-Beatle durante sus últimos años. Nació en 1975. Esta vez sí se convirtió en el centro de la vida de su padre y de su madre, que en ese momento ya sabéis que estaban muy metidos en este rollo del amor, de la familia, del sentido de la vida, del respeto y del tal. O sea, él, imagínate también, no lo digo a mal porque ni conozco las circunstancias ni nada, pero crecer siendo Sean Lennon con un padre como John Lennon y una madre como Yoko Ono es una cosa que indiferente no te tiene que dejar, es decir, te tiene que trastocar de alguna manera o de otra. Se esforzó por ser un padre que siempre estaba presente, a diferencia de su propio padre y del padre que él había sido. Para Julian se quiso comprometer mucho. Obviamente tienes compromisos profesionales, tienes giras, tienes grabaciones, tienes conciertos. No quería que su niño se sintiera como él se sintió de pequeño, abandonado por sus padres, lo cual me parece también un poco hipócrita porque a Julian Lennon lo dejó bastante aparcadito. Sean influyó también en la música de su padre. Él mismo lo inspiró al volver al estudio de grabación, a hacer nuevos temas, nuevos álbumes, tras un periodo de retiro que él mismo se había autoimpuesto. Y ahora vamos a la parte triste. Nos vamos al edificio Dakota, 1980, concretamente el 8 de diciembre. Y sí que se podría decir que el mundo de la música se paró durante unos instantes, como un corazón que no sabe si va a latir o no. Habían matado a John Lennon. Y el día el 8 de diciembre de 1980, empezó como un día como cualquier otro, con John Lennon y Yoko Ono, que saliendo de su apartamento se iban al estudio de grabación Record Plant, una sesión de grabación, creo que era de una colaboración que están haciendo, pero bueno, iban a grabar algo allí y tras terminar volvieron a casa sobre las 22:50, las 11 menos 10, ya que John quería dar las buenas noches a su hijo Sean antes de salir a cenar con Yoko. Y al llegar al edificio fue recibido por una multitud de fans que le esperaban fuera, que querían ver a John, querían ver a su ídolo. Y entre la multitud se encontraba este individuo, Mark David Chapman, un tarado con todas las letras, un puto tarado mentalmente desequilibrado y obsesionado con Lennon. El asesino había visto a Lennon antes ese día, ya que a las 5 o una cosa así de la tarde le pidió que le firmara su copia de Double Fantasy. Ahí tenéis a John firmando el álbum y ese de atrás es el tío que lo iba a matar, que si por algo era conocido en este aspecto era por su amabilidad, su accesibilidad cara a los fans. Por supuesto accedió amabilísimamente, le firmó el álbum y ya está, y él pensaba que esto se había acabado aquí. Pero sin embargo, este segundo encuentro del que os hablo, a las 11 menos 10, a las 22:50, en este segundo encuentro Chapman sacó un revólver. Este revólver exacto que veis ahí en la imagen es el suyo, es el mismo revólver que mató a John Lennon. Sacó un revólver calibre 38 y disparó 5 veces contra John Lennon, hiriéndolo de gravedad debido a 2 impactos en la espalda y otros 2 en el hombro. La quinta bala falló y fue a dar a una de las ventanas del edificio Dakota, según tengo entendido. Lennon, que solo pudo apenas pronunciar me han disparado, fue llevado de urgencia a tope al hospital Roosevelt, pero no llegó vivo. Los médicos no pudieron hacer nada por él y fue declarado muerto poco antes de su llegada a las 11:15 de la noche. Y qué decir, el asesinato a sangre fría de alguien como John Lennon dejó al mundo mudísimo. Los fans lloraron, como es obvio, la pérdida de un auténtico gigante del activismo, de la cultura, del arte, de la música. Como curiosidad, no sé si morbosa o no, esta foto es de Yoko Ono, ¿vale? Estas son las gafas de Lennon del día del asesinato. Esta foto, según tengo entendido, no busca el morbo, busca concienciar. Y la verdad es que es impactante, es una foto que desde luego te impacta. Y tanto que había mucha más gente que se lo merecía muchísimo más. John Lennon, al fin y al cabo, como mucho, lo podrías acusar de ser hipócrita en algunas cosas, pero desde luego no era una persona que merecía que lo mataran, ni mucho menos. O sea, esto fue barbarie y fue obra de un tarado subnormal.
Y después de conocerse el asesinato de John Lennon, Mark David Chapman se quedó en la escena del crimen leyendo un libro, como el puto tarado mental de mierda que era, hasta que obviamente fue detenido por la policía. En el momento del arresto, Chapman no mostró absolutamente ningún tipo de remordimiento ni nada que se le pareciera, ni por sus acciones ni por absolutamente nada, y en sus declaraciones a la policía afirmó que había planeado el asesinato durante 3 meses y que sentía que él era un peón del diablo. O sea, lo que os digo, un puto tarado de manual, un putísimo tarado de manual. Bueno, obviamente fue acusado de asesinato en segundo grado, se declaró culpable en un tribunal de Nueva York y fue condenado a cadena perpetua, con posibilidad de condicional después de cumplir un mínimo de 20 años, algo que le denegarían una y otra vez, debido obviamente a la naturaleza violenta y premeditada de su crimen. Tú no pones libre a una persona que planea un asesinato durante 3 meses, a alguien que no te ha hecho nada además. A los monstruos es mejor dejarlos enterrados y que se pudran entre rejas. Y esto ya lo digo como nota personal, que se joda mucho y muy fuerte. La pérdida de Lennon fue descrita como el día que murió la música por muchos fans y críticos. Su legado, tanto como músico, como activista, como lo queráis llamar, visionario, artista, continúa y continuará gritando y pidiendo paz mucho después de su muerte. Y Chapman, obsesionado con Lennon y su música, solo consiguió convertirse en un ejemplo perfecto de la idolatría descontrolada y la obsesión enfermiza que te puede llevar a ser un puto tarado, como este. No me atrevo ni a llamarlo señor, fíjate. Bueno, pues hablemos de algo positivo, de el legado que nos deja Lennon como uno de los miembros fundadores de esta leyenda llamada The Beatles. Nos dejó, vamos, material para aburrir, un legado inabarcable en el terreno musical, una aportación que abarca desde sus días de gloria con los Beatles hasta la carrera que tuvo en solitario, con letras más profundas, más reivindicativas, más provocadoras, reflexivas, con melodías además que se te quedan grabadas a fuego en el cerebro. Es fácil distinguir a John Lennon cuando canta, tiene una voz muy característica. Ayudó a definir ese sonido, ese espíritu de su época, ese sonido de una generación, con discos como Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, ahora lo he dicho bien del tirón, y Abbey Road, la icónica imagen del paso de cebra de Abbey Road, que no la he puesto porque todos la podéis ver si cerráis los ojos. Canciones como Imagine, Strawberry Fields Forever, Come Together son aún pequeños himnos de paz, de unidad, una carta de amor al fin y al cabo a la creatividad y al mundo interior propio. En solitario, Lennon empezó a explorar territorios y temas que eran bastante nuevos para él. Abordaba temas sociales, temas políticos con una franqueza bastante llamativa y palabras que cualquiera entendería, palabras muy llanas. Obras como por ejemplo Imagine siguen siendo apreciadas, tocadas, versionadas y reverenciadas a día de hoy porque respiran una inocencia y una sinceridad, una vulnerabilidad y una humanidad que llaman la atención si estás en sintonía con el rollo de este hombre. También ese activismo político, ese activismo social, la defensa de la paz, de los derechos humanos, lo convirtió en un símbolo también del pacifismo, del hipismo. Para muchas personas de ese rollo, un icono de su contracultura. Como sabéis y como es fácil de imaginar, aún no sabiéndolo, a lo largo de los años se le han hecho innumerables homenajes, tributos y dedicatorias a lo largo del resto de historia musical que hemos visto hasta ahora. Conciertos tributo y conmemorativos, monumentos, obras de arte, murales. No recuerdan que Lennon sigue vivo, muy para la desgracia del tarado este y bueno, y muy para la alegría de aquellos que consiguieron entenderle, en una obra que no se va a ir nunca. Por ejemplo, en Liverpool, en su ciudad natal, le hicieron este monumento llamado The John Lennon Peace Monument en Stanley Park. Se inauguró en 2010 y conmemora su legado como defensor de la paz, de la justicia social y además pretende servir como una especie de lugar de reunión, de lugar de reflexión y de contemplación tranquila para aquellos que lo entendieron en vida y que quieren seguir entendiéndole después. También otro que me ha parecido muy bonito, que este es el más típico, cerca del edificio Dakota en Nueva York, en Central Park, tienes el Central Park Strawberry Fields Memorial, que se ha convertido también en uno de los lugares de peregrinación para los admiradores de los chicos de Liverpool y de John Lennon en concreto. Como he dicho, cerca del edificio Dakota, donde Lennon fue asesinado. Y aquí veis este mosaico en el suelo con la palabra Imagine. Monumentos aparte, los homenajes a Lennon han seguido
seguido ya los Beatles, han seguido y seguirán, desde versionar sus canciones hasta conciertos tributo enteros, grabaciones, remasters, pistas inéditas, como decía, un legado enorme que además invita mucho a la reflexión si te paras a escuchar algunas de sus letras. Y sí, se podía ver ahí un compromiso con la paz y además cierta valentía, cierta frescura también, cierta rebeldía para hablar tan manifiestamente en contra de algunas cosas y a favor de algunas otras. Al final, lo que decíamos cuando hablamos de John Lennon de pequeño, la música como motor del cambio, como vía de escape de la injusticia o de las situaciones que no quieres vivir. Como pequeña reflexión, esperemos que sus palabras, su música y su hambre de paz continúen inspirando a nuevas generaciones de artistas, que hagan activistas levantarse y luchar por un mundo más justo, pacífico y compasivo. Pero hasta entonces, como el bueno de John, solo podemos imaginar. ¿Cuál es vuestra canción favorita? Ya sea John Lennon o de The Beatles. Yo tengo dos que me gustan mucho. A mí me gusta mucho I Got a Feeling, me encanta esa canción, y me gusta mucho también el Eleanor Rigby, me pone los pelos de punta. Me gusta también While My Guitar Gently Weeps, que me parece preciosa y melancólica a partes iguales. ¿Qué os ha parecido este pequeño segmento biográfico sobre John Winston Lennon? Si queréis añadir algún dato o comentar alguna cosa, es el momento ahora. Y nada, gente guapa, que se os quiere una barbaridad, mañana más y mejor, y chaito, chaito.